Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice la palabra de Dios: porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí el Señor nos recuerda que tenemos que conocer las doctrinas, amén. Y aunque nosotros no las hemos escuchado muchas veces de esto, pero es que se nos olvida. Solamente cuando yo estaba estudiando esto nuevamente, yo pensaba qué fácil es cómo se olvida uno las promesas que Dios tiene para nosotros y las cosas que tenemos que dar cuenta, amén. Y cuando nosotros no recordamos eso, por eso es que a veces no vivimos como Dios quiere. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos recordará a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, es muy importante uno saber cuáles son los juicios. Sabemos que son 3 juicios los que habla la Biblia. El primer juicio es un juicio solo para cristianos. Dios no va a juzgar la persona, sino va a juzgar la labor de cada cristiano. Ya los cristianos son salvos, pero ya este juicio es para recompensas, es para saber cómo vamos a vivir en el cielo, porque en el cielo no todo el mundo vive igual. Hay gente que tiene más privilegios, tiene más poder, y gente que está más cerca al Señor. Eso es parte de las recompensas. Y Él hace esto porque Él nos conoce. Él quiere que Él sabe que nosotros siempre queremos ser el dueño de la empresa, no el empleado, ¿sí o no? Siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces Él va a juzgar a los cristianos si fueron fieles a la obra, si fueron fieles a sus iglesias, si hicieron el ministerio que les envió, si evangelizaron, si apoyaron la iglesia. Todo eso lo va a juzgar. Y en ese juicio, aunque todos son salvos, pero muchos van a quedar avergonzados. O sea, por lo poco que hicieron para el Señor. Amén. Pero van a ser salvos. Dice la Biblia que son salvos, pero así como salvados por el fuego. En otras palabras, como que uno entra al cielo echando humo, ¿no? Que como que pasó por la... Pero lo importante es ser salvos, esa es la parte buena. Amén. Entonces, ese se llama el tribunal de Cristo. También el Señor nos dijo que Él nos iba a dar recompensas, que son coronas. Esas coronas, Él habla de 7 coronas en la iglesia. La primera es la corona de la justicia, que son para todas las personas que predican el Evangelio, que enseñan a otros, que enseñan en sus casas a otros. La otra corona es la corona de gloria, que es por servir en diferentes partes en el cuerpo de Cristo. Otros pueden servir en el ministerio de ayudas, otros en ministerios de púlpito, otros pueden ayudar con sus finanzas. Las personas que son muy ocupadas ayudan con sus finanzas, pero Dios va a dar premios por eso. La corona de vida, que es por soportar las pruebas, o sea, que a pesar de la persecución, de todo lo que ha pasado, los rechazos, todo lo que le pasa en la vida, siguen en la iglesia a pesar de todo. O sea, no le echan la culpa a Dios, como muchas personas, que porque las parejas pelean ya no vuelven, o porque disgustan con alguien de la iglesia ya no vuelven. No, Dios le va a dar una corona a las personas por eso. Está la corona de victoria, que es por confiar en el Señor, o sea, por tener fe, o sea, que confían totalmente en Él, no ponen la mirada en las cosas del mundo, sino en el Señor. Hay una corona por eso, se llama corona de victoria. Hay una corona que es la corona de gozo, que esa es emocional, que esa es para las personas que evangelizan y ganan almas. Entonces, cuando una persona gana un alma, uno siente un gozo indescriptible. Si alguno no lo ha sentido es porque no ha evangelizado, no ha ganado almas. Haga lo que todos los que lo hemos hecho sentimos un gozo muy grande. Y es más, ese gozo viene del cielo, porque en el cielo también están haciendo fiesta por cada alma que se convierte. Está la corona de sabiduría, que es por guardar el corazón, o sea, por no dejarse engañar por ninguna mala doctrina, ¿sí? Por ser prudentes, o sea, por no murmurar. Esa corona es por usted estar en la iglesia y a pesar de sentir injusticias en la iglesia, o que de pronto las cosas no sean como tú piensas que debieran ser, usted es prudente y le pone candado a su boca. Entonces hay una corona por eso. Y la última es una corona incorruptible, que es para las personas que jamás se han apartado un solo día, a pesar de que han pecado o a pesar de que han tenido problemas en la iglesia. Esa se llama la corona incorruptible.
Entonces esas son recompensas que Dios tiene para todos nosotros en el cielo, amén. Entonces por eso nos anima a no cambiar el reino de Dios por nada, o si no vamos a terminar llorando como Esaú. Entonces no hay excusas, amén, ni argumentarnos por ninguna situación. Por eso tenemos que llevar todo pensamiento a terminar la obra que Dios nos encomendó, sea cual fuera la gracia que Dios le dio, o sea cual sea la orden que Dios le dio. Entonces ahora comenzamos el juicio de las naciones. Ese es el segundo. Queda otro juicio, que es el juicio del trono blanco. Nosotros ya fuimos salvos en el primero, el tribunal de Cristo. Ahora este juicio de las naciones, es por obras. Ya la salvación no solo es por fe, sino ahora es por fe y por obra. Ya son dos cosas. Ahorita solo por fe, pero en esta ya no tiene la gracia de Dios. ¿Me están entendiendo? La gracia ya fue quitada. Ya está la salvación, pero no está la gracia, se acabó la dispensación. Las personas tienen que creer en el Señor, pero no solo Señor, sino hacer ciertas cosas. O sea, el cuerpo de Cristo se tiene que estar ayudando durante la gran tribulación. Esto es para los que se quedaron después del rapto. Para todos los que se convirtieron y para todos los que eran convertidos, pero que estaban mal parqueados el día del rapto y se quedaron. Amén. Entonces, este juicio se va a llevar tan pronto se acabe la batalla del Gran Armagedón. ¿Sí? Esa batalla va a ser en el valle de Megido, que es a 90 kilómetros de Jerusalén. En ese valle hay un principado de guerra, porque en ese valle toda la vida ha habido guerra ahí, desde la época de los romanos, los persas, los israelitas, musulmanes, y ahí en la última batalla, ahí es donde se van a reunir todos los países que se unen con el anticristo para acabar con Israel. Entonces en esa batalla va a ser terrible, pero Dios va a intervenir. Él personalmente va a intervenir y los ángeles van a intervenir, pero los judíos van a ser prácticamente arrasados en esa guerra. O sea, eso no es que viene la guerra y viene el Señor a defender a los judíos, no, Él los deja primero a ver. Él sabe cuándo los comienza a ayudar. Cuando vengan Moisés y Elías y le digan a los israelitas y a los judíos que Jesús es el Señor, y todos los judíos se conviertan, y cuando todos se conviertan, inmediatamente Dios viene, Jesús viene y ayuda y gana la guerra. Antes no. Dese cuenta que todo es condicional. Por eso usted no espere que Dios lo ayude si camina como un inconverso. Dios lo primero que lo ayuda es perdonándolo, y como dice la Biblia, ¿no? Primero que el reino de Dios, su justicia, y lo demás viene por añadidura. Entonces se van a unir todos los países, generalmente países ateos, generalmente todos son países comunistas los que se unen para atacar a Israel, y Israel va a estar aliados también con algunos otros países. Pero la batalla va a ser terrible, va a ser grande, y Dios, después de cuando la gente se convierta, o sea, cuando vengan Moisés y Elías y les hablen, y a ellos los maten y ellos resuciten, es cuando el Señor viene a hacer lo que tiene establecido la Biblia, que es ayudar al pueblo. Amén. Está en Zacarías. Vamos a mirar Zacarías capítulo 14, versículo 12. Aquí nos dice Dios cómo va a ayudar, cómo va a acabar con los ejércitos. Y no solamente van a morir la gente que está en guerra, sino van a morir todos los que rechazaron a Jesús. O sea, va a haber mejor dicho, una mortandad, como dice en el Apocalipsis. Las 2/3 partes de la humanidad van a morir. O sea que échele cuentas, échele lápiz. Son miles de millones de personas las que van a morir en esa guerra. Y no solo por esa guerra, sino muertos por Dios y por los ángeles. O sea, le estoy hablando de Jesús. En Zacarías 14:12 dice: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. O sea, todos los que van contra ti. La carne de ellos se corromperá estando sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. O sea, es algo terrible. Algunos dicen que no, que eso es porque son bombas atómicas. No, porque la Biblia dice que solamente son los que atacan a Israel, y en una guerra nuclear ahí es todo el mundo parejito el que muere. ¿Sí? Y terrible, que imagínense que la gente parada y la carne se comience a pudrir.
y la cuenca de los ojos se comienzan a hundir y la lengua se le deshace en la boca. Eso es terrible, amén. Vemos cómo Dios interviene en esa parte. En el Apocalipsis 14 y 18 dice: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda. O sea, otro ángel tiene una hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Entonces, esto es simbólico, diciendo: salgan a matar. Acuérdense que la cosecha está lista, ¿no? El ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. O sea, la mortandad es tan grande que la sangre que le sale de ellos ocupa un lugar de 2000 kilómetros de grande por la altura de un caballo. No es que se forme un charco, sino más o menos el Señor da una idea de la cantidad de sangre que se riega por los ángeles. Sí, ahora, este juicio es para los que se quedaron en el rapto, ¿sí? El juicio de las naciones, y también para los que murieron durante la tribulación, y tanto cristianos como no cristianos. Entonces, los cristianos que matan en la tribulación resucitan y se van con Dios. Y luego vienen con todos ellos a reinar acá. Pero los otros son resucitados para ser juzgados. Entonces, en Mateo capítulo 25, versículo 31, es cuando habla del juicio de las naciones. Dice la palabra de Dios, Mateo 25, 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, o sea Jesús, y todos los santos ángeles con él, y también nosotros venimos detrás de ellos, se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, o sea, toda la humanidad, y apartará los unos de los otros como él aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Entonces el Señor viene y reúne a todas las naciones. A los que están vivos los reúne a todos los que quedaron vivos después de esa masacre. Los que murieron, ellos van para el infierno. Si no eran cristianos, los que eran cristianos van para el cielo, resucitan, vienen también con ellos. Y el 25:34 dice: entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán. O sea, ¿a quién les está hablando aquí? A solo justos. No les está hablando a toda clase de gente, solo a los cristianos. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, durante la gran tribulación, los cristianos que se quedan, Dios les va a juzgar si se ayudan los unos a los otros y si son creyentes. Necesitan las dos cosas y van a ser juzgados por eso. Entonces, estos cristianos son cristianos que se quedaron, y los cristianos que se convirtieron durante la tribulación, pero que no se pusieron la marca, ¿sí? Entonces, como ya no están bajo la gracia, porque se acaba la dispensación de la gracia, ya es la dispensación del juicio, entonces serán juzgados por el trato que se dieron los unos a los otros. Por eso el Señor quiere preparar a todo el mundo, incluso a los que se quedan, para que mientras vivan aquí en la tierra no sean egoístas, sino vivan ayudándose los unos a los otros. Amén. Porque hay cristianos que no van a ayudar a nadie, que van a ser tacaños, así como hay cristianos hoy en día que no quieren tampoco ayudar a nadie, ni a la iglesia, ni nada, y ellos van a ser condenados. Amén. En el capítulo, en el mismo versículo 25, versículo 41 dice, capítulo 25, 41 de Mateo dice: entonces dirán a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Mire que ya no los llaman justos. Ahora, ¿a quién está apartando a los otros lados? A las personas que ni creyeron y a las personas que no se ayudaron entre sí durante la gran tribulación. Por eso el ayudarse uno a otro es casi un ejercicio.
Para todo se requiere un ejercicio, hasta para congregarse, uno tiene que comenzar a congregarse hasta que se le vuelva eso una disciplina. O si no, lo mismo para orar, para todo, hermano, para todo se necesita una disciplina. Entonces va a haber personas que aunque se quedaron, no van a tener esa disciplina. Entonces les dirá a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí Dios nos habla que Él hizo el infierno, no fue para la gente, sino ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Pero mucha gente engañados van a resultar allá. Dice: porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces en ese juicio las naciones pues va a ser tremendo para la gente que se quedó. Amén. Por eso en estos últimos tiempos tenemos que estar como poniéndonos más pilas, como más alineados con Dios, menos con los del mundo, sino con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Recuerde que uno se muere y ¿qué se lleva? Nada se lleva. Por eso era que el Señor le decía al joven que se le acercó: Señor, yo me porto bien, yo cumplo los mandamientos, yo quiero, ¿qué hago para seguirte? Y él le dijo: vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Es difícil que la gente le quiera dar a los pobres, incluso a los cristianos les cuesta darle a los pobres. Lo único bueno que nosotros tenemos en esta iglesia es que con ese orfanato que se hizo y se está haciendo allá, el Señor tiene un premio para todos los que colaboraron para eso, porque Él ve eso, Él lo ve algo como muy importante para lo que se está haciendo. Las iglesias tienen que ayudar en esas cosas. Hay iglesias que ellos no ayudan en esas cosas para nada, pero Dios es el que les va a pedir cuentas, ¿sí o no? A todos nosotros. Por eso la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, amén. Entonces en ese juicio también los que se pusieron la marca, tanto vivos como muertos, serán lanzados al lago de fuego, porque va a haber cristianos que incluso que se quedaron y les van a poner la marca. ¿Por qué? Porque es que Satanás primero va a hacer que todo el mundo se ponga la marca, todo, ¿sí? Es posible que usted y yo no la tengamos que poner, no la marca, sino un chip, porque eso ya lo tienen establecido. Como van a quitar las tarjetas de débito y crédito, el dinero va a desaparecer, el dólar, todo ahora va a ser virtual, hasta el Bitcoin, que va a ser la moneda del futuro, el dólar, y todo lo que sea billete físico va a desaparecer. Entonces es necesario que todo el mundo tenga eso, pero esa no es la marca. Cuando el anticristo suba, es posible que la gente primero le coloquen un chip, pero como la ciencia ha aumentado mucho, yo por ahí estuve viendo una cosa de los científicos que dijeron que el chip ya no es necesario, porque el chip necesita una especie de pila, que la pila es difícil que dure mucho tiempo. Entonces se inventaron una especie de calcomanía que es alimentada por la luz solar. Entonces no necesita pilas ni nada de esas cosas, entonces no tiene nada de raro que sea una especie de calcomanía, que no sea que meterlo, sino que sea impreso. Y yo creo que el anticristo, cuando va a haber momentos en que la gente va a tener que con el chip pues, pasar la mano, y con eso compra, vende, toda su información, todo lo que tiene ahí, algo biométrico ahí con su chip. Pero el anticristo lo va a apagar, y apaga el sistema, así como le apagan a uno la tarjeta de crédito, débito, lo que sea. Y después va a decirle a la gente: bueno, el que quiera tener otra vez funcionando el asunto tiene que renegar de Jesús y aceptar al anticristo como el Dios. Y la Biblia dice que el que haga eso queda condenado para siempre. Entonces, si hoy en día hay personas que cambian el reino de Dios por un trabajo, por plata, por fama, porque lo cambian literalmente sin ningún esfuerzo, pues mucha gente va a decir: mira, si no me pongo la marca me van a quitar la cabeza, y yo también no voy a dejar morirme a mí y a mi familia. Dios, perdóname, pero yo me pongo eso. La Biblia dice que no tienen perdón.
Por eso las personas tienen que estar acostumbradas a ser disciplinadas con Dios, porque sin disciplina no... Una persona se puede ir para el mundo muy rápido sin disciplina. Dese cuenta de lo que pasó esta pandemia. La gente que no era disciplinada, pues dejó de congregarse y se quedó perdidos. Dios está trayendo poco a poco a todos los que, por su misericordia, cuando saben que Dios es muy bueno, y Él los va a traer a última hora con los que sean. Amén. Entonces dice el Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, dice: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoren a la bestia, a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y si nosotros vemos, ahí están hablando del lago de fuego, ahí es donde van a echar a Satanás, van a echar el anticristo y el falso profeta. Entonces, todos los que rechazaron a Jesús, que quedaron vivos después de la tribulación, ellos van a ser muertos por los ángeles y por Jesús mismo. Lo mismo todos los que se pusieron la marca, que quedaron vivos, todos ellos, porque lógicamente los que rechazaron se van a poner la marca. Entonces, en el Apocalipsis 19:15 dice, está hablando de Jesús, dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. La Biblia dice que la palabra de Dios es como que, como una espada de dos filos, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia dice que de su boca sale una espada, significa que Dios, Jesús mismo, va a mirar quiénes tienen la marca y quiénes lo rechazaron, y él va a dar la orden. Toda esta gente deja respirar ya. Se murió. Y murieron. Porque el Dios que tenemos es tan poderoso que Él sana a cualquier persona solo a una orden de Él. ¿Cuántos saben eso? Él le puede decir: se le sana el corazón a este, se le quita el cáncer a este, se le sana el hígado a este otro, a este se le reconstruyen los huesos, a este cosas impresionantes. Él hace poco vi un video de una niña, como el Señor la hizo crecer como 5 centímetros en un segundo. Y ahí quedó el video, subió 5 centímetros, así de manera sobrenatural, en un segundo. ¿Tenemos un Dios que todo lo puede? Claro, amén, todo lo puede, hermanos. Entonces Él ordena eso, Él dice: listo, como Él conoce los corazones de la persona, eso no importa decirle: Señor, Señor, soy yo, ¿se acuerda? Yo iba a la iglesia una vez, ¿se acuerda que yo fui? Es cuando la Biblia dice: no lo conozco, hacedor de maldad. Eso no, a Dios usted no le puede llegar a llorar allá, que no, ¿qué tal? Dijo: no, usted se puso la marca, usted me abandonó, usted dejó la iglesia, usted me cambió por esto y por lo otro. Amén. En el 19:16 dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, está hablando de Jesús. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes, o sea, todas las edades, niños, jóvenes, niños ya grandecitos, ¿no? Porque todos los niños pequeños, a ellos les pertenece el reino de los cielos. Jesús mismo dijo: de ellos es el reino de los cielos. Incluso en el día del rapto desaparecen millones de niños, pero al siguiente segundo siguen naciendo más. Esto cuando la Biblia dice que hay de las mujeres que estén embarazadas y que se queden, y en especial le hablan a los judíos, porque los judíos se quedan todos, no es que ninguno es cristiano. Ellos hasta atacan a los cristianos que predicamos del Señor, a pesar que son hermanos en la fe, que la misma Biblia dice que los dos pueblos harán uno solo. Entonces, cuando el Señor ordene que mueran todos ellos, vienen las aves y se comen, pero millones de personas que mueren. No solo los que mueren en la guerra, sino los que quedan, los que mueren muertos por la palabra del Señor, y por los ángeles también. Dice: y vi la bestia, o sea, el anticristo, y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea, se reúnen para pelear contra Jesús.
Y la bestia fue apresada, o sea, cogieron al anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca en la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Mire que hay algo interesante. Aquí la Biblia dice que el que hace las señales no es el anticristo. ¿Quién es el que hace las señales? El falso profeta. O sea, va a haber una persona que dice ser un profeta y va a hacer unos prodigios impresionantes, y él es el que va a colocar al anticristo, es el que va a decir, mire, él es el enviado de Dios, y la gente le va a comer cuento. Amén. Y ve lo que dice el 19:21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, o sea, la orden del Señor, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Eso debe ser un espectáculo dantesco, ver millones de personas y aves comiéndose en eso por montones. Amén. Entonces, los habitantes de la tierra que no se pusieron la marca, y todos los que nazcan de ahí en adelante, ellos quedan viviendo aquí en la tierra. O sea, los cristianos que se convirtieron, los que se quedaron después del rapto y que no los mataron, porque los que los mataron ellos resucitan. Y cuando ellos vivan aquí en la tierra, entonces Jesús reinará. Él viene aquí a la tierra, Él viene con la Nueva Jerusalén, un cubo de 2000 kilómetros de ancho por alto, de oro. Imagínense cuando bajando, eso debe ser, mejor dicho, tipo Marvel, ¿sí o no? La bajada es bajando sobre el monte Sinaí. El monte Sinaí se parte en dos, dice la Biblia. Y a pesar de que Jesús está reinando ahí con nosotros, pero en la tierra la gente todavía, mientras como es gente que tiene cuerpo mortal, todavía hay pecado en ellos. La tierra es un paraíso, pero no es perfecto, porque mientras uno tenga carne, la carne siempre va a pedir cosas pecaminosas. Y además Jesucristo se va a quedar en Jerusalén, y Él ordena que todos los habitantes de la tierra tienen que ir una vez al año a Jerusalén. No sé cómo van a ir, yo me imagino que el Señor los transportará de alguna manera, o habrá tecnología para transportarlos rápidamente, porque al paso que vamos, esto está cada vez, la ciencia ha aumentado. En estos últimos 5 años la ciencia aumentó más que lo aumentó en los últimos 50 años. O sea, si en 50 años la ciencia aumentó, en estos últimos 5, es increíble. Por ejemplo, eso de la nanotecnología, los nanorobots, increíble. Eso parecía ciencia ficción, pero ya, eso ya existe. Eso va a ser algo impresionante. Por eso, muy pronto van a inventarse algo en que la gente no se muere, porque una de las cosas que dice la Biblia es que durante el Apocalipsis la gente no se puede morir durante 5 meses. Yo creo que los científicos van a hacer algo que encontraron, porque por ejemplo, esta semana pasada encontraron la cura del SIDA. ¿Sabían eso, no? Ya encontraron la cura del SIDA, ya la encontraron. Ya solamente toca deshacer, ya, así como hace con las vacunas. Pero no le dieron mucha trascendencia. No le dieron mucha trascendencia por lo que están en la guerra de Ucrania y de Rusia y todas esas cosas. ¿Amén? Entonces, miren lo que dice Zacarías 14:16 respecto a lo que les estaba hablando, que se tienen que ir a presentar ante el Señor. Pero aún así va a haber gente que durante esos 1000 años, primero, las personas van a vivir por ahí 350 años, la mayoría, pero incluso va a haber niños de 100 años. Pero la Biblia dice que incluso a los 100 años hay niños de 100 años que todavía pecan. Entonces dice en Zacarías 14:16, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. O sea, Jesús, recuerden que Jesús es Jehová de los ejércitos, ¿se acuerdan? Y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvias. ¿Por qué? Porque como la tierra va a ser destruida y Dios la va a hacer rápidamente una nueva tierra, un nuevo cielo, a todos les va a dar una finquita, una buena finca, una buena altar. Sí, pero también hay personas que no van a ser cristianos, sino gente que van a ser y no va a querer
Así como en una familia, eso no falta el que no quiere nada con Dios. ¿Cuántos saben eso? Eso siempre hay uno que es la oveja negra, que no quiere nada con el Señor, por más de que se les diga, se les hable y todo. Va a haber personas que aunque Cristo está, no van a querer. Y él los llama y son mundanos, por eso es lo que estoy acá. Y si la familia de Egipto no subiera, o sea, si una familia que en esos 1000 años nació acá, pero no le interesa al Señor, porque hay personas que tampoco les interesa ni siquiera venir a la iglesia, y si no vinieren sobre ellos, no habrá lluvias, y vendrá la plaga con que Jehová dirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto, o sea, los mundanos, y el pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta del tabernáculo. Uno, escasez, y otras plagas, a pesar de que los demás sí están todos bendecidos. Amén. En el 14:20 dice: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Jehová. En las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. O sea, en todo lado va a ir grabado santidad a Jehová. Y toda olla en Jerusalén y Judá serán consagrados a Jehová los ejércitos, y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocinarán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Entonces, durante este milenio será un paraíso, pero no será perfecto porque las personas no tienen cuerpo glorioso. Nosotros sí tenemos cuerpo glorioso. Nosotros venimos a gobernar sobre ellos, a hacer los jueces sobre ellos. Nosotros podemos comer si queremos o no comer si no queremos. Podemos atravesar paredes, podemos viajar a cualquier parte del universo en un momentico, en un pensamiento, amén. Los demás no, durante 1000 años. Esas son las coronas que recibimos, con las que vamos nosotros a estar aquí, a ser recompensados de acuerdo al trabajo que hagamos con Dios. Y en el 21 dice: y vi un ángel que descendía, Apocalipsis 21 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vemos aquí algo impresionante. El que va a atar a Satanás, ¿quién es? Un ángel. Usted aquí puede atar el poder de Satanás, pero no puede atar al diablo. Porque ustedes escucharán por ahí pastores diciendo: te ato, Satanás, y te encadeno y te echo al mar. ¿Cuántos han escuchado eso? Y si lo ataron y lo encadenaron y lo echaron al mar, entonces ¿quién es el que está molestando el siguiente minuto en otro lado? No, uno ata el poder. Lo que pasa es que a veces uno no conoce bien la doctrina porque no conoce toda la Biblia, y el que lo va a atar es un ángel con poder. Es más, Satanás le ha vendido la idea a través de Hollywood de que el diablo está encerrado y que está que se sale y el héroe de turno no lo deja. Todas las películas son así, ¿sí o no? No, es al contrario. Satanás está suelto, y el que lo va a meter no es ningún héroe, es un ángel, es el que lo va a encerrar. Amén. Y dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. O sea, comienzan a sentarse de acuerdo a las coronas que usted y yo recibimos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces vemos que las personas que no se pongan la marca los van a matar. Por eso, vuelvo y repito, si una persona cambia el reino de Dios por un plato de lentejas, pues ¿cómo no lo va a cambiar si lo amenaza que le van a quitar la cabeza? Porque como hay excusas para todo, ¿no? Hay excusas absolutamente para todo, pero Dios no se come esas excusas. Y el 25 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces, la gente que muere va al infierno y dura ahí 1000 años antes de resucitar. Cuando pasen esos 1000 años, a los que están en el infierno se les entrega un cuerpo y son echados al lago de fuego, donde va a ser echado el falso profeta, el anticristo y Satanás, y van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Y es donde la Biblia dice que el gusano no muere, porque ahorita en el infierno
Satanás atormenta a las almas, pero solamente son las almas, no tienen cuerpo, pero con el futuro van a estar todos parejitos en el mismo lado. Entonces por eso dice la Biblia, bienaventurado, el 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces Satanás está encerrado, nosotros estamos reinando sobre la tierra, sobre diferentes ciudades y todo, pero el ser humano, por tener todavía carne, todavía tiene cuestiones pecaminosas. El pecado no ha sido erradicado totalmente de la tierra, fue erradicado en nosotros porque tenemos cuerpo glorioso, y cuando el cuerpo es glorioso ya no puede pecar, pero los de la tierra sí. Y va a haber personas que el mayor pecado de ellos va a ser la pereza, y la pereza va a ir trayéndoles otros, tanto que Satanás, cuando lo suelten, va a reunir a millones de personas y les van a decir: ustedes no están cansados de que ese Jesús los haga ir una vez al año allá. Y la gente: uy, sí, no, camine, vamos, y acabamos con esa gente. Es más, mucha gente que se fue para Jerusalén una vez al año se va a quedar a vivir allá, porque quieren estar cerca del Señor. ¿Cuántos saben que hay gente que les gusta más estar cerca de la presencia de Dios que cualquier otras cosas? Para muchas personas es más importante congregarse un domingo que una ciclovía o alguna cosa, es más importante. ¿Por qué? Porque aman al Señor. El que no lo ama, eso cualquier programa lo despacha, lo manda a hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog. O sea, Gog es un rey, Magog es una región. Esto tiene que ver todo con Rusia, China, todos esos países de allá. Dice: a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como las arenas del mar, o sea que son millones. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, o sea, Jerusalén, y la ciudad amada, o sea, el Nueva Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Entonces el último ataque que hacen esos, entonces los últimos que quedan, ahí ya es cuando se une el tercer cielo con el primero. Ya los que tienen cuerpo ya van a ser juzgados y su cuerpo es transformado, y toda esta gente que muere se va para el lago de fuego. Y dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Amén. Perdón. Entonces, durante estos 1000 años, las personas con cuerpo mortal en la tierra van a vivir muchísimos más años que ahora. El eje de la tierra va a cambiar. Ustedes recuerdan que antiguamente la gente, antes del diluvio, la gente vivía 1000 años. En la Biblia hablan mucho de después del diluvio y muy poco antes del diluvio. Incluso cuando en la Biblia hablan del diluvio, la Torre de Babel, se habla tan poco, pero déjenme decirle que la creación que Dios tenía antes del diluvio era mucho más avanzada que esta. O sea, antes del diluvio Dios había creado la humanidad y todo, pero Él la destruyó. Y solamente con Noé vino nosotros. Amén. Pero la gente vivía más años, porque el eje de la tierra estaba de diferente manera, y ahorita el eje de la tierra va a cambiar también. Y en Isaías 65:17, es más, está cambiando. Yo han oído las noticias que los polos magnéticos se están moviendo. Y cuando los polos magnéticos se estén moviendo, eso es lo que está originando que van a comenzar una serie de terremotos, la cosa más impresionante. Esta mañana hubo un terremoto en el Perú bravo, sino que eso ya se nos volvió el pan nuestro de cada día. Solo nos damos cuando haya aquí uno en Bogotá y tal, es cuando como que nos pellizcamos, ¿no? Dice, mira Isaías 65:17, dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni vendrá más el pensamiento. Ahora, por eso es que el Señor hace, todo va a ser rural, o sea, fincas, todo.
pero la gente dirá, uy, ¿yo qué hago sin internet y sin nada de esas cosas? Hermano, si usted necesita internet y WhatsApp para estar feliz, tiene problemas con su salvación. Porque es que el gozo es nuestro Señor. ¿Sí o no? Jesús es el gozo. Y por eso dice el 6:18, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. O sea, lo que Dios va a ser algo espectacular. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. O sea, nada de llanto, nada de nada. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no se cumplan, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. O sea que van a haber niños de 100 años. Los hombres serán de aproximadamente 300, 350 años, los que tienen cuerpo mortal, nosotros somos inmortales. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán en el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. ¿Cuánto dura un árbol? Más o menos es el promedio, de 300 a 350 años. Así es que van a vivir la gente durante esos mil años acá. Y mis escogidos disfrutarán de las obras de sus manos, no trabajarán en vano, no darán a luz para maldición, no tienen hijos metidos en drogadicción, ni hijos ateos, ni violentos, ni nada de esas cosas, porque son linaje benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes de que clamen, responderé yo. O sea, esta hermana, Dios conoce las necesidades antes de que nazcan, sí. Usted va a querer algo, ya Dios lo está haciendo. Y mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, o sea, un paraíso acá. El león comerá paja como el buey, el polvo será el alimento de la serpiente, y no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. O sea, así va a ser durante el milenio. Entonces, vemos acá que cuando sea el juicio de las naciones, entonces Dios va a apartar a los cabritos de las ovejas. Acuérdense, las ovejas tienen un pastor, el cabrito se la pasa brincando de iglesia en iglesia. No está contento en ningún lado, no se somete, no se sujeta, así es el cabrito. Y es más, el cabrito se parece mucho a una oveja, solo que el cabrito es agresivo. El cabrito es orgulloso. El cabrito no le gusta congregarse. Amén. Y eso es una advertencia que Dios le va a dar al pueblo de Cristo. Y el último juicio es el juicio del trono blanco. Miren que hay algo interesante. Los masones, la francmasonería, en realidad los masones que se muestran como organizaciones filosóficas aquí en la tierra, solamente es una máscara para mostrar los verdaderos francmasones. Los verdaderos francmasones son los Illuminati. Ellos adoran al dios Moloch, ahí están metidos gente famosa, gente políticos, los dueños de la tierra, los millonarios, supuestos dueños, ¿no? Porque la tierra es de Dios, de Jesús, Él la compró con su preciosa sangre. Pero ellos muestran una parte que es a los que los engañan, y ellos ellos van creciendo por grados, grado 1, grado 2, y en el grado 33, cuando lleguen al grado 33, les muestran que en realidad al Dios que ellos les sirven es al Dios Bafonet, que es Satanás. Entonces la persona ya en el grado 33 ya tiene un estatus económico, social y político a tal altura, la mayoría de los políticos están metidos en eso, que la gente dice, bueno, no importa, yo estoy bien, yo tengo plata, yo estoy protegido, a mí la ley no me alcanza, yo sigo lo que estoy, ¿comprenden? Porque se cumple lo que dice la Biblia, que dice que aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ellos entre sus símbolos, ellos se colocan un delantal, y en el delantal, ellos llaman el delantal del juicio del trono blanco. O sea, ellos saben que van a ser juzgados para el infierno. Ellos saben, pero a ellos no les importa. Es como la gente que me pregunta, pastor, ¿y será que el Papa no sabe que están engañando a la humanidad? Pues sí, él sabe. ¿Por qué? Porque lo mismo sucedía con los fariseos.
a Jesús le preguntaban y los fariseos por qué conociendo, por qué no cambian, y Jesús no les dijo porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y sí es verdad, la gente cambia el reino de los cielos por un plato de lentejas. A una persona le ofrecen una millonada y abandona la iglesia, y si le ofrecen que se va a casar con una persona mundana, se casa con el del mundo. Si le toca y la gente lo hace, cambia. Si hay cristianos que los han sacado, generalmente un artista cristiano es imposible que se mantenga cristiano, es muy difícil, no puede. El medio lo va a mantener atraído siempre al mundo, va a andar con un pie en la iglesia y con el otro en el mundo, y no se puede. Entonces uno ve que la mayoría, nosotros sí nos alegramos cuando todo eso del Farruko, que se convirtió, que un poco no de gente, pero si usted los mira, ellos son cristianos tibios. Es muy raro encontrar un cristiano consagrado. Por ejemplo, usted mire, por ejemplo, Ricardo Montaner, él es como consagradito, pero su familia que dice ser cristianos, ellos son tibios, todo el mundo es tibio. Sí, la única persona que yo conocí que se volvió cristiana, que era una artista, ella sí fue inteligente, se apartó de todo, que era Nelly Moreno. Ustedes conocieron, ella era una artista, ella y el esposo eran actores conocidos aquí en Colombia, y cuando se convirtieron, ellos se separaron. E incluso uno, yo no sé si ustedes conocían a uno de los Chaparrines, había un grupo de humor en radio que llamaba Los Chaparrines. Eso es de muchos años, de pronto de personas que tienen cierta edad. Cuando el tipo se convirtió, él lo primero que hizo fue se retiró de eso. Porque, por ejemplo, Don Gediondo se convirtió y él quiso cambiar, pero en Caracol le dijeron, cuando él trajo una nueva forma de humor, le dijeron: no, a nosotros nos gusta ese humor de doble sentido, si no, no lo contratamos. Él se dio a eso y mírenlo ahora, como si nada. Vemos, por ejemplo, la cantante Yuri, ella recibió a Jesús y todo, comenzó a hacer canciones para Cristo, pero no le producían la suficiente plata, entonces que volvió a lo mismo, y volvió otra vez a salir toda sensual, hasta casi sin ropa, y la excusa que sacó: no, es que yo no tengo por qué avergonzarme del cuerpo que Dios me hizo. O sea, uno se inventa unas cosas más raras para cuando uno quiere pecar, se inventa lo que sea y lo acomoda a su manera. Sí, entonces, por ejemplo, el baterista de Iron Maiden supuestamente es cristiano, pero no se le nota. La Biblia dice que por los frutos los conocerán. Y yo conocí otro amigo también que era baterista, y él me decía: hermano, pero es que yo tengo que ir a tocar a las tabernas, porque es que mire el baterista de Iron Maiden, que él es cristiano. Sí, pero mire los frutos, a ver. La Biblia dice que es por los frutos, ¿sí o no? Y efectivamente, si una persona no vive en ese medio, es difícil que se consagre al Señor, es muy difícil. Entonces, por eso la Biblia dice: cuando usted es cristiano, es que nueva, que las cosas viejas pasaron, hay que soltarlas. Si usted no suelta esa mundanalidad, uno no va a entrar al cielo. Y uno se engaña pensando: no, es que, sí, como una persona que yo conocí que se convirtió, pero vendía droga. Y que yo le decía: hermano, pero hermano, entonces yo de qué vivo, Dios me entiende que yo lo hago, pero yo soy de droga, no. O como la que es prostituta y se convierte, pero sigue en la prostitución porque ese es su trabajo. No, así no funciona. O sea, eso es falta de confiar en Dios. Dios le da unas mejores cosas, pero hay que soltarlas, amén. Entonces, en este juicio del trono blanco, no se salva a nadie. En este juicio sí no se salva a nadie. O sea, por lo menos en el juicio de las naciones hay gente que se salva. En el juicio del trono blanco no se salva absolutamente ni uno. Están todos los que murieron sin aceptar a Jesucristo como Dios y Señor Salvador, todos los que se apartaron y nunca volvieron, todos los que se rebelaron contra Él, se apartaron de la iglesia. Ellos quedan en ese, que fue cuando Jesús les dice: más les valió no haberme conocido, amén. Sacan a todos los que están en el infierno, les dan cuerpo, son juzgados y echados al fuego. Y dice Apocalipsis 20:11: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, cuando el Señor hace cielo nuevo, tierra nueva. El 22 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. O sea, tanto niños, adultos, jóvenes, tal, pero niños mayores, me imagino que ya que con uso de razón, ¿no?
Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, entendamos de esta manera: cuando uno nace, uno le colocan un ángel que le está mirando la vida y le van anotando todo lo que usted hace desde que nace hasta que se muere. Pero cuando usted recibe a Jesús, todas las cosas que usted hizo malas son borradas. ¿Por qué? Porque está en Cristo, y vuelvo y repito: el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. Entonces se escribe en un libro nuevo que se llama el libro de la vida. Entonces el libro de las obras queda desocupado. Pero si la persona se aparta, como dice en Ezequiel, que si el justo se apartara de su justicia y volviera a cometer pecado, ninguna de las justicias que hizo se le tendrán en cuenta. Entonces, si uno se aparta, el Señor le borra todo. Pero si uno vuelve otra vez al Señor y se consagra, otra vez le borran los pecados y otra vez es escrito en el libro de la vida. O sea que la salvación ahí se pierde. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 le dice el Señor a la iglesia, a los cristianos: mira que yo no veo tu vida perfecta delante de mí, mira las cosas que están para morir. O sea, hay áreas donde uno puede estar mal en una área, luego en otra. Dice: porque si usted no vela y no hace ajustes, ¿sí? Entonces, si usted arregla eso, yo no lo borro el libro de la vida. O sea que a uno lo pueden borrar del libro de la vida, ¡claro! Y si a uno lo borran del libro de la vida, entonces a uno todos los pecados otra vez aparecen. Y a toda esta gente, primero Dios, que es justo, mira el libro de la vida y le dice: mire, tú no estás aquí. Algunos dirán: Señor, sí, yo iba de vez en cuando a la iglesia, ¿se acuerdan, Señor? Yo una vez di una limosna allá, ¿se acuerdan? El Señor dice: no los conozco, hacedores de maldad. Por eso no es todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Entonces, por eso él pone el ejemplo de las 10 vírgenes. 5 eran sensatas, 5 insensatas, cerraron las puertas, no entraron. Amén. Entonces, dice, miren lo que dice el 20:13: el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, esta parte del mar entregó los muertos que habían en él es un misterio en la Biblia, uno de los tantos misterios que hay, como el misterio de Melquisedec, que vamos a ver el próximo domingo, que seguimos ya viendo el libro de Hebreos. Porque resulta que la gente, cuando se muere, los muertos están en el infierno. O sea, el Señor está hablando aquí es de las almas. Pero aquí dice que el mar entregó los muertos que habían en él. Parece ser, yo no puedo hacer de esto una doctrina, pero yo estoy en mi obligación de explicarles a ustedes algo, porque en un futuro próximo van a comenzar a aparecer cosas que, si usted no está bien fundamentado en la Biblia y usted no está bien claro, usted va a ser engañado. ¿Lo están entendiendo? Yo ya les he enseñado que la creación de Dios es todo el universo. Nosotros no somos la única creación. Para que cuando esas creaciones se manifiesten, el Dios no le diga: así de todo lo que la Biblia dice es mentira. No, nos está ratificando lo que la Biblia dice. En la Biblia hablan de que toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que es muy posible que debajo de la tierra haya otra creación que también va a ser juzgada. Y es muy posible que en el mar también haya otra creación que también va a ser juzgada, pero que nosotros no sabemos. Pero es necesario que, si uno, pueda que sí, pueda que no, pero si llega a existir, si aparece, no somos engañados. Pero si no aparece, pues no ha pasado nada, ¿me entienden? La idea es como estar preparados, porque la creación de Dios es inmensamente grande y poderosa, y no nos podemos cerrar en ciertas cosas. Por eso lo primero que tenemos que enfocarnos es en su palabra, en Jesús y su Salvador, que es el Salvador, en caminar en santidad, en lo fundamental de la Biblia, en las doctrinas básicas. Y cuando ya caminemos en eso, entonces ahí sí le clavamos y el Señor nos va a revelar cosas ocultas que no conocemos. No busque las cosas ocultas si no está caminando en la verdad de Dios, porque el diablo te va a sacar rapidito, te va a engañar. Pero toca hablarlo, porque esto no tiene nada de raro que puede suceder. Por eso no puede hacer de eso una doctrina,
pero sí me gusta que la gente tenga una mente amplia respecto a cosas que podrían suceder. Con eso no nos engañan, amén, porque el soldado advertido no muere en guerra, y si pasó bien y si no, nada se pierde, ¿comprenden? Entonces dice que entregó el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados según sus obras. O sea, la gente que es lanzada al lago de fuego, se le va a decir, mire, usted se va primero por esto, pero lo principal por no haber creído en Jesús, ¿sí? Y algunos dirán, pero yo creí. No, una persona que cree y se aparta nunca creyó. ¿Me están entendiendo? Si yo creo que yo nací hombre, pero comienzo a hablar como una niña, entonces dejé de creer que yo no era un hombre. Estoy creyendo en las mentiras del diablo. Si yo soy un cristiano, estoy caminando como cristiano, pero me voy para el mundo, estoy creyendo a Satanás. Entonces mi fe es la de Satanás. La fe de Satanás me manda al infierno, pero la fe en Cristo me lleva al cielo. El 20:15 dice, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, dése cuenta que cuando uno no está escrito en el libro de la vida es cuando uno se condena. Y uno cuando queda escrito en el libro de la vida, cuando uno confiesa que Jesús es el Señor, que Dios lo resucitó de los muertos, porque recuerden que es fundamental que un cristiano crea en la resurrección para ser salvo. Por eso Romanos 10:9 dice, el que confiese con su boca y crea que Jesús fue levantado de los muertos, o sea que crea en la resurrección, será salvo. Usted puede confesar a Jesús, pero si usted no cree en la resurrección, usted no es salvo. Eso es lo que dice la Biblia, así de sencillo. Entonces es muy importante eso. Ya que conocemos todas esas cosas, pues ¿esto en qué nos ayuda? Cuando nosotros sabemos que los juicios existen, eso nos anima primero para andar con cuidado. Le voy a dar un ejemplo. Una persona que tiene que presentarse ante un juzgado porque está en un problema judicial, se cuida mucho de cómo vive, porque sabe que está en libertad condicional. ¿Me están entendiendo? Entonces el que tiene problemas con la justicia dice, yo no me puedo meter en ese problema porque ya tengo un lío, y si me meto en este otro, ahí sí me guardan. Ahora, se tiene que presentar cada semana o cada mes ante el juez natural. Entonces la persona también dice, no, entonces yo también tengo que ir a presentarme ante el Señor, no hacerle el feo, porque si me meto en problemas. Entonces, esta doctrina de juicios no es para asustarnos ni para ponernos en condenación, sino para que nos ayuden a velar para poder caminar como Dios quiere. Amén. Como una advertencia, son como avisos en el camino que le dice, ojo, abismo al lado derecho, ojo, piso resbaloso, ¿sí? Ojo, red más adelante, ojo, filistea a 3 cuadras, ¿cierto? Eso es para que usted esté en la jugada, para que el diablo no lo engañe, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos muchos de los escogidos van a ser engañados. Entonces, esta es la doctrina de juicios. No se nos olvide, apliquémosla a nuestra vida, eso nos va a ayudar mucho. Amén. Vamos a colocarnos en pie.